¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por permitirme compartir con ustedes este momento y este mensaje que es tan vital, ¿m? Algo que puede definir vidas o muertes, como es el diálogo, como es hablar, verbalizar, pero sobre todo accionar para la prevención del suicidio. Básicamente tengo una experiencia que me ha tocado muy de cerca. Durante 32 años estoy a cargo del programa de salud. Primero se llamaba TN Ciencia, ahora se llama Con Bienestar. Y en aquella temporada de TN Ciencia y en estas últimas temporadas de Con Bienestar, yo tenía a una columnista, una amiga experta en temas de yoga, de respiración, de bienestar. Su nombre era Luana Hervier. Y Luana se suicidó. Antes de que ella se suicidara, 2 semanas antes estuvo como invitada en el canal, en mi programa. Y la vi luminosa, la vi bien. Me hablaba de su novio chileno y jamás imaginé que ella iba a tomar esta determinación, que iba a tener este desenlace. Por eso cuando vi en las redes que Luana se había suicidado, yo no lo podía creer. Lo primero que hice es hablar con su mamá, a quien quiero mucho y estamos en permanente contacto. 3 años tardó la mamá en poder hablar de esto. Tengo los manuscritos de Luana, donde ella habla de su depresión, habla de cómo se sentía. Su mamá me los dio, los guardo como un tesoro, para poder elaborar un mensaje concreto, profundo, sólido, que pueda hablar sobre la prevención del suicidio. Hablando con la mamá de Luana, ambas intentaron todo, intentaron mucho. Luana atravesaba depresiones muy profundas, tuvo un apoyo, incluso medicación. Sin embargo, siempre había algo que fallaba, siempre había algo que estorbaba, y para colmo llegó la pandemia. Y para colmo llegaron las redes. Luana era una influencer muy importante, pero resulta que cuando no publicaba tal o cual video había agresiones. Si tenía algún gramo de más, había agresiones en las redes. Organizó también unas jornadas que, como se desató la pandemia, las tuvo que suspender, y algunos haters la acusaban de haber querido estafarlos, justo Luana. Entonces nunca un desastre, nunca algo sucede por una sola razón. Es una concatenación de hechos que deriva en algo. Y durante 32 años de estar en los medios, tuve el tabú de hablar de suicidio, porque tenía el nomenclador de la década del 70 u 80, en el cual decía que en los medios de comunicación no había que hablar de suicidio porque eso creaba un efecto cadena, un efecto cascada, en el cual si uno hablaba de suicidio, inmediatamente se disparaban otros suicidios. Y yo lo tomé como un dogma inquebrantable. Me lo enseñaron en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, en la Universidad de Buenos Aires, incluso cuando entré acá a Canal 13, era algo que era así. El agua moja, no se... existe la ley de gravedad, no se hablan de suicidios. Recién después de lo que sucedió con Luana, por primera vez hice un programa sobre este tema. Y aquí acabo de hacer un silencio. El silencio es incómodo, pero en el caso de los suicidios, el silencio mata. Hay estudios de la década del 90 en Viena que indican que nosotros, desde el medio de comunicación, podemos hacer mucho, hablando en forma acertada, en forma, por lo menos, apoyados con expertos, pero poner el tema sobre el tapete. El silencio mata. Lo no hablado es perjudicial, es tóxico. Tenemos el don de la palabra, el don de la comunicación, y muchos entendemos que esto puede llegar a salvar vidas. ¿De qué manera? Hablando de salud mental, la primera prevención es
en la era del IA, de la inteligencia artificial, hablar de la inteligencia afectiva, de la educación emocional. Esa verbalización, entendemos que hay muy buenos grupos de psicología, de psiquiatría, hay nuevos medicamentos, ese abordaje multidisciplinario que es clave. Las redes sociales han venido a ser un factor de riesgo. A veces yo lo llamo las redes antisociales, pero como la tecnología es insoslayable y estamos todo el tiempo, de hecho gracias a la tecnología puedo estar con ustedes, entiendo que sí o sí la tecnología nos tiene que ayudar, nos va a ayudar, nos ayuda, pero a su vez a través de las redes sociales y el manejo tal cual como está puesto ahora, es un factor de riesgo muy, muy grande. Entonces, hablar de educación afectiva, de inteligencia emocional, nos va a ayudar. Regular, o no sería la palabra, sino poner sobre el tapete lo perjudicial, el aspecto perjudicial de la tecnología y el aspecto perjudicial de las redes sociales. No quiero dejar de lado los consumos problemáticos de drogas y alcohol. En la República Argentina en particular, pero en el planeta en general, los consumos problemáticos, los consumos de drogas están fomentados. Hay un enorme negocio. Ahora está la adicción también al juego, que ha crecido muchísimo. Entonces, además de hablar de suicidio, tenemos que hablar de todos los elementos que están alrededor. Ya hablamos de redes sociales, consumos problemáticos, inteligencia emocional, educación afectiva. Entonces, tenemos muchas herramientas para hablar de esto. Tenemos que apoyarnos en las diferentes áreas. Necesito hablar con el mejor psicólogo, con el mejor psiquiatra, con los mejores expertos en la última frontera del tema de medicación. Tenemos que hablar con las autoridades para que esta inteligencia artificial, esta cuestión de los algoritmos, que las redes sociales, alguien tiene que hacer algo, todos debemos hacer algo, porque es muy preocupante, pero quiero invertir. Fíjate cómo quiero empezar a usar algunas herramientas de comunicación. No quiero hablar del vaso medio vacío, sino del vaso medio lleno. Tenemos mucho para hacer. Este encuentro, organizado con mucha tarea por ustedes, y vaya un elogio muy grande, es importantísimo. Cuenten con lo que a mí respecta. Acá está la redacción de Todo Noticias. No sé si se alcanza a ver. Es muy grande. Somos un medio de comunicación con editor responsable, muy distinto a las redes sociales, donde la verdad no es un insumo. Muy distinto a plataformas como X, Instagram, TikTok, Facebook, porque nosotros somos carne y hueso, porque comunicamos y porque comunicamos. Y noten que dije que comunicamos desde el corazón y tratamos de usar conocimiento. Ahí hay una clave importante. Don René Favaloro decía que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La comunicación, la psiquiatría, la psicología no merece ser ejercida sin humanismo médico. Y por la positiva otra vez, si aplicamos humanismo, el humanismo, el amor, es el amor por el prójimo. El amor no es una píldora, no es una inyección, es el interés genuino de uno por el otro. Tenemos una vía muy importante para prevenir suicidios. Hay que empezar desde el jardín de infantes. Quiero recomendarles un cuento de Maru Gilabert, se llama Cuando la selva hace clic. Se las hago cortito, no quiero entretenernos mucho. Se trata de un avión que se le caen unos celulares y los animalitos que trabajaban muy en conjunto, que si bien había rivalidades entre presas y cazadores, había una armonía dentro de todo en la selva, pero a partir del celular después cada uno atendía su juego y había apatía, había depresión, estaban con el celular todo el día, la selva estaba toda desordenada, fea. Por supuesto que es un cuento para los peques, pero cuando termina hay pequeñitos que dicen, ¿qué te quedó del cuento? Dice que tenemos que abrazarnos más, mirarnos más y usar menos el celular, usarlo pero usarlo menos. Esa peque entendió todo. Yo les voy a pasar ese video, ese cuento, para que lo utilicemos como insumo.
Y entonces, si hablamos responsablemente de la prevención del suicidio con educación emocional, con ese cuento desde los peques, ese cuento y miles de cuentos, una serie y miles de series, porque actualmente lo que abundan son las series que enseñan al consumo problemático. No hay serie en las plataformas en las cuales no se fumen un porro. No hay serie en las plataformas en las cuales no consuman drogas, no consuman alcohol o estén depresivos. Parece casi un fomento. Y otra vez me torzo a la positiva. Les voy a compartir ese material porque me parece que es fundacional, ese pequeño eslabón, ese pequeño cuento, para Claudia de 5 años, para Pedro de 8 años, para John en Londres de 6 años, para Peter en Berlín de 5 años. Ahí hay una piedra fundacional para la prevención del suicidio en las etapas superiores de la vida. Y por supuesto en la adultez, que no lo vamos a dejar afuera. Bueno, gracias por su atención. Era simplemente una reflexión, casi una catarsis, en honor a Luana Herbier, en honor a su mamá. Les prometí que iba a estar mucho más poroso y atento a algo en lo que me negué durante casi 3 décadas. Así que en memoria tuya, Luana, se puede, lo vamos a lograr, gracias a este grupo magnífico que ha organizado esta charla y gracias al trabajo multidisciplinario, efectivo, contundente, constante, pero particularmente con humanismo, con conocimiento, pero particularmente con humanismo, con amor del bueno. Muchas gracias y espero verlos personalmente y que podamos compartir mucho más mensajes importantes. Un abrazo grande.